públicas en Tehuantepec, de los pueblos del Istmo de Tehuantepec. Compañeras y compañeros, buenas tardes. Nosotros participamos desde finales de los 90s en un colectivo que se formó a partir de la visita de los 1111 zapatistas, con iniciativas de promover la defensa de la comunalidad, la cultura indígena, la lengua materna en el Istmo de Tehuantepec. Y ese colectivo se llamó Guviña 21. Se llama, porque todavía quedan varios por ahí desperdigados, pero estamos tratando de resistir a nuestro modo. Y también hemos venido participando desde el 96 en el Congreso Nacional Indígena, que es para nosotros como la expresión de la organización de los pueblos indígenas que verdaderamente luchan por una autonomía y una independencia y justicia, sin vincularse con los gobiernos y sin pretender ocupar puestos ni cargos ni reproducir los mismos esquemas y sistemas de dominación política y económica que hemos tenido durante los 2 últimos siglos por lo menos en este país. Y entonces decimos que es una organización antisistémica también, ¿no? Y entonces en la lucha de Guviña 21, en Unión Hidalgo y del Consejo Ciudadano Hidalguense en el 2001, antes de que existiera, después en el 2006 apareció la asamblea que se llamaba Asamblea de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio. Y apenas hace 2 años se denominó ya más categóricamente Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. Tiene 2 vertientes de lucha, una que es la defensa de las tierras comunales, la defensa de la tierra como la madre tierra, del medio ambiente, de los ecosistemas, la defensa de la tierra también de los pequeños propietarios, fundamentalmente en contra del proyecto que es desde sus inicios parte de lo que se denominaba el Plan Puebla-Panamá y que ahora se denomina Programa Integral para el Desarrollo de Mesoamérica. Cada presidente de la República le pone como quiera para distinguirlo de sus antecedentes. Entonces, y la otra vertiente, también recientemente, que coincide con el tema que se acaba de tocar aquí, es la lucha contra las altas tarifas de la energía eléctrica, que es una red nacional de resistencia contra las altas tarifas, así se llama. El principal opositor o uno de los principales opositores y enemigos de los pueblos indígenas y no indígenas, campesinos, pobres en este país actualmente desde las instancias federales es la Comisión Federal de Electricidad. Se ha encargado de criminalizar la resistencia de los pueblos en contra de las altas tarifas, en contra de la construcción de la presa de La Parota, en contra de la construcción de la presa de Paso de la Reina, en contra del corredor eólico del Istmo, en contra de los intentos de presas en Chiapas, en fin, en todo el país. El brazo político, jurídico, económico que reprime es la Comisión Federal de Electricidad. La persona jurídica que pone las demandas en los ministerios públicos federales en contra de estos movimientos de resistencia es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, nosotros en el Istmo, pues ahí las mujeres también luchan, ¿no? Mi compañera Sofía, ella es originaria del DF, pero ha estado en el Istmo desde el 97 más o menos, y ahí ha tratado de hacer un esfuerzo por colaborar también con la resistencia y ha sistematizado de tal forma que sea más útil la información sobre distintos procesos de resistencia. El caso de la resistencia al proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec particularmente tiene demasiada información y alguna de las partes de esta información pues ha sido Sofía una de las personas que más tiene conocimiento a este respecto y por lo que yo quisiera que ella les platicara sobre algunos de los impactos en el ámbito ecológico, ambiental de este megaproyecto del corredor eólico del Istmo
y de otros aspectos sociales, económicos y culturales que tiene ese corredor. Y después de darle la palabra a ella, tal vez yo podría retomar para cerrar un poco con algunas otras consideraciones y responder a comentarios o preguntas si es que fuera el caso. Entonces, Sofía tiene la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Allá en el Istmo de Tehuantepec hay esta resistencia contra el corredor eólico del Istmo. También hay varias comunidades como Santa María Xadani, que está contra las altas tarifas eléctricas, es de los más resistentes allá en el Istmo, y a ellos les sucede algo muy semejante a lo que han expuesto aquí algunos de los compañeros, y más o menos utilizan las mismas estrategias para resistir. Últimamente han sido muy reprimidos. La Comisión Federal de Electricidad es justamente quien ha levantado averiguaciones previas en contra de varios compañeros, y como en el Istmo la Comisión Federal de Electricidad se ha convertido en este sujeto represor, bueno, pues la Asamblea de los Pueblos en el Istmo de Tehuantepec pues son representantes de muchas de las comunidades, y por eso conocemos muy bien lo que pasa en Santa María Xadani, y es así como la Asamblea de Pueblos también tiene, sus líderes tienen, bueno, líderes compañeros pues, ¿no?, pero que sí están en todas las asambleas a manera regional, tienen averiguaciones previas incluso por sabotaje a la nación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, bueno, pues conocemos bien ese aspecto. El otro aspecto que queremos resaltar aquí es los impactos ambientales de los proyectos de aerogeneradores que producen energía eléctrica y que hoy están poniendo con bombo y platillo por todo México como si fuese la energía más limpia del mundo, pues, ¿no? Y entonces, bueno, la resistencia de todos los pueblos la han sentido más fuertemente en el sentido del despojo de sus tierras concretamente, pues, ¿no? Cuando la empresa llega y te dice, bueno, te voy a rentar tanto por tanto dinero y tú quítate de aquí, yo le sigo. Y entonces, pues, las comunidades están diciendo, bueno, ¿por qué? ¿De qué manera? ¿Quiénes son esos? ¿Y por qué se llevan tantos beneficios? Y para nosotros, ¿qué beneficios va a haber? ¿Va a haber luz gratuita? Pues no la va a haber. ¿Cómo nos van a beneficiar? ¿O solamente se van a beneficiar algunos cuantos, algunos latifundistas que siempre hay dentro de las comunidades? Y bueno, todas estas empresas que están llegando a poner estos aerogeneradores se benefician del gran rezago agrario que hay en toda la región. Bueno, además de toda esta lucha agraria que ya la hay, y contra las demandas por la Comisión Federal de Electricidad contra las gentes que se oponen a los parques eólicos, bueno, habemos quienes estamos haciendo un análisis de los impactos ambientales, y entonces no podríamos hacer una resistencia sin analizar qué es lo que podría pasarnos si llegamos a los objetivos que el gobierno dice que quiere hacer: 5,000 aerogeneradores en todo el territorio de la planicie costera del Istmo de Tehuantepec. Son muchísimos, ni siquiera España que tiene por ahí de 12,000. Entonces, para poder analizar los impactos de semejante mega proyecto, pues nos tuvimos que ir a leer, ¿no?, y a ver las experiencias de España, de Alemania, de Dinamarca, de Inglaterra, y son francamente desastrosas. Y bueno, no vayamos tan lejos, aquí nada más en Estados Unidos, los parques eólicos en esos países han significado la desertificación completa de esos territorios. Y entonces, cuando volteamos a ver nuestro territorio en el Istmo de Tehuantepec, pues estamos en alerta roja, porque nuestro territorio ha sido ya impactado en muchas ocasiones por distintos proyectos capitalistas, llámese refinerías de petróleo, llámese los monocultivos, la ganadería extensiva y todos estos programas que han venido todos desde el gobierno para deforestar las tierras, pues, ¿no? Pero nunca uno con las características de que está habiendo ahorita, ¿no? Que ahorita van por los 700 aerogeneradores y bueno, repetidas veces han dicho que quieren llegar a 5,000 y sucesivamente a lo que más dé, pues, ¿no? Entonces, claro, a ellos pues piensan en la cuestión del viento, porque el viento genera energía y la energía les genera dinero, pues, ¿no? Pero si vemos abajo, vemos que nuestra región no puede
resistir ambientalmente a ese tipo de proyectos porque le están dando en la torre a todos los mantos freáticos y están deforestando toda la región, cuando nuestra región lo que requiere son árboles. Es decir, están destruyendo lo esencial para lo superfluo, que es la energía, que además ni va a ser para nosotros, sino para las empresas privadas. Entonces, de ese tamaño es estúpido poner aerogeneradores ahí donde hay deforestación, pues, ¿no? Lo pueden ver en Estados Unidos, son desiertos. Entonces eso implica que, pues, sería muy difícil para la gente en el Istmo de Tehuantepec, nos es muy difícil entender estos impactos, porque no es nuestra tecnología, no son nuestras máquinas, no son nuestras empresas, no será el beneficio para nosotros. Lo único que los pobres paisanos cayeron en el engaño de decir te vamos a dar una lana con unos proyectos que no te va a pasar nada, tú nada más di que sí, fírmale, y firmaron, y ahora son cientos de compañeros que están sumamente arrepentidos porque no sabían cuál era la magnitud de esto. Pues no, que lleguen al predio de Piedra Larga en diciembre, están reportando 300 guanacasles tumbados de un golpe. Nadie les dijo nada, no hay Profepam, no hay Semarnat, no hay nadie, ¿no? Entonces dices, bueno, pues, o sea, no que no se puede tirar un árbol, no que por norma oficial no se puede. Y entonces, bueno, los impactos van a ser tan terribles como que, pues, con tanto cemento que están poniendo para pasar con esos artefactos que miden de 130 metros de altura, y que las hélices y todo eso, bueno, es una infraestructura muy pesada que requiere de mucho cemento. Entonces es cemento, todas las terracerías lindas, rodeadas de naturaleza, pues cemento, y todas las bases de los aerogeneradores, más cementos, que como estamos en un ecosistema estuario y lagunario impactante, ¿no?, al lado del mar, pues resulta que los mantos freáticos en nuestra región son riquísimos, pero están siendo saboteados y bloqueados por estos cementantes tan profundos que están poniendo. Se está estancando el agua, los mantos freáticos, el agua no está llegando subterráneamente como debe llegar hasta el sistema lagunario. Entonces, bueno, pues toda esta ingeniería hidráulica que llaman los ingenieros y todo eso, pues a nosotros ¿qué? O sea, realmente no tenemos esta experiencia, y es muy difícil defendernos en estos términos. Muy difícil, porque es justamente una industria, es una maquinaria, es algo completamente ajeno a la cultura y a la economía tradicional de los pueblos que habitan esta región, que serían pues los Vinizá, los Icots, los Mijes, también Chontales, también los chinos, los Oques, y los más afectados son los Icots y los Vinizá, los zapotecos del Istmo, ¿no? Entonces, bueno, esto sin decirles pues de que, como ya se sabe, pero a veces dicen, mira qué románticamente lo ve, pues, ¿no? Pero resulta que el Istmo de Tehuantepec es el corredor migratorio de aves más importante de todo Latinoamérica. Todas las aves que pasan de norte a sur, de sur a norte, pasan por el Istmo de Tehuantepec y se van a topar una y otra vez con cortinas de aerogeneradores, una y otra y otras. Si pasan la primera cortina ya es suerte, pero pasa la segunda cortina de aerogeneradores, la tercera, no se puede. En España incluso ya hicieron el Día Nacional del Murciélago, que es el ave, el mamífero que vuela, el único mamífero que vuela, que no es ave, que es el más afectado, porque resulta que las hélices crean un vacío al dar vueltas. Cuando el murciélago pasa sin chocar, porque sí los detecta, pero el vacío que crean estas hélices no, entonces las avienta al suelo y las mata. Es terrible. En la cadena reproductoria de un ecosistema que mueran los murciélagos es increíblemente desastroso. En España ya tienen el Día Nacional del Murciélago. En Estados Unidos ya se prohibieron los corredores eólicos o los proyectos eólicos en corredores migratorios de aves. Justamente el águila real, que es esta ave
pues que para todos es un símbolo, pues es de las más deterioradas, ¿no? Su existencia, pues. Entonces, son múltiples las afectaciones. El aceite utilizado, ¿no? Alguien dice, bueno, pues, ¿cuántos litros de aceite requieren? No, pues 400 litros de aceite cada aerogenerador, multiplíquenlo, ahora que le cambien una vez al año el aceite quemado. ¿Dónde van a ir a depositar todo ese aceite? En el mar, los quieren meter adentro del mar. Y bueno, sin decir afectaciones todavía más terribles, como que dentro del sistema lagunario, la laguna superior, ahí está la isla se comunica a la tierra, ¿no? En medio de este mar muerto, este sistema lagunario, la isla se comunica a la tierra por una gran península que en tiempo de aguas se inunda, y entonces la isla es completamente isla. Y en tiempo de secas sale a superficie y hasta se puede caminar por ahí hasta la tierra. Bueno, la empresa quiere poner ahí los aerogeneradores y separar de una vez y para siempre, con un camino, elevando el camino de esta península a las dos lagunas. Entonces dices, oye, ¿con qué facilidad vienes tú a modificar toda la región? Eso significaría que en tiempos de aguas el agua no podría entrar hasta el resto de la laguna. ¿Cómo van a entrar todas las especies animales que alimentan la laguna? ¿Cómo se va a limpiar la laguna si tú le estás poniendo esas cosas y empiezas a construir encima de ellas? O sea, la región la van transformando a un chiquero industrial a la manera de las refinerías en Coatzacoalcos, que son una mierda pues de contaminación. Y aquí igual van a modificar todo el paisaje, las penínsulas, las islas, todo, con el fin de obtener dinero a través de la producción energética, y las comunidades ribereñas que se alimentan de esas lagunas, de los peces, del camarón, y sobre todo los pueblos icots que viven dentro de las grandes penínsulas, bueno, se van a inundar porque estamos alterando la naturalidad pues de las formas de las lagunas. Entonces, bueno, pues ¿cómo resulta que en México sucede todo esto? Pues ya lo sabemos, ¿no? Ya, en realidad, pues la idea era hablar sobre los impactos ambientales de una industria que no realmente conocemos, pero conociendo y haciendo un diagnóstico de nuestra región que está en un momento difícil de certificación, pues no nos conviene un proyecto de estos, ¿no? Entonces, bueno, ustedes podrán imaginarse las consecuencias de estar impactados ambientalmente, o sea, pues si ya no hay pez, ya no hay pescado, ya no hay camarón, ya no se puede sembrar porque no se permiten, ya no vamos a tener los huertos de tamarindo, de mango, los guanacasles, porque estos son árboles altos, los eólicos no permiten árboles más altos de 3 metros, por ejemplo, para no afectar su producción energética. Entonces, claro, miren, 300 guanacasles afuera, ¿cómo? Ni siquiera los algarrobales, pues, se supone que bueno, hay ganadería, pero se rodean con huertos, pero con árboles grandes. Eso también va a pasar. Ni aves chiquitas, ni grandotas, ni murciélagos. Pues ¿qué van a decir de la gente? Por supuesto que en los últimos tiempos a todos los campesinos que han impedido los trabajos, pues ya hay en nuestro pueblo 52 personas con averiguaciones previas por defender su tierra contra estos maleantes españoles. Ahí la dejo. Si tienen alguna pregunta, ya me preguntan. Bueno, no sé, 5 minutos más. Bueno, recientemente, en los últimos 2 años, se ha incrementado la resistencia en contra del megaproyecto del corredor eólico del Istmo. De hecho, han habido procesos jurídicos en contra de las empresas, sobre todo juicios que les llaman civiles y administrativos también, y en algunos casos como la empresa Eurus, por ejemplo, en el 2008, no quiso enfrentar el proceso y mejor pidió el desistimiento de los contratos, ¿no?
pero no se han ganado más de 400 hectáreas, cuando mucho, por esta vía. Y el principal problema que tenemos en la región sur del Istmo de Tehuantepec, en esa planicie costera, es que en los últimos 35, 40 años, desde los años 70, se ha dado un proceso de privatización muy agudo de las tierras, cuyo fundo legal son bienes comunales. El 13 de julio de 1964 aparece la resolución presidencial sobre la titulación y reconocimiento de los bienes comunales del poblado de Juchitán, de Zaragoza y sus anexos. Sus anexos son Unión Hidalgo, El Espinal, Xadani, La Ventosa. Cuando se inauguró en 1961 la presa Benito Juárez, una buena parte de estas 68,000 hectáreas quedaron bajo el régimen del distrito de riego número 19 y se desató ahí una competencia voraz por la privatización de esos terrenos, al grado de que se promovieron amparos de supuestos pequeños propietarios y ejidatarios en contra de la resolución presidencial. Y hoy uno de los retos de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio es recuperar esa lucha por la tierra que impulsara uno de los casos más vergonzosos e indignantes de impunidad en el Istmo. Fue precisamente la desaparición de Víctor Pineda Enestrosa en 1978. Él era asesor del comisariado, de uno de los últimos comisariados de bienes comunales de Juchitán. Lo desapareció el ejército por instrucciones de una camarilla de caciques, en su mayoría priistas, era lo que más abundaba en ese tiempo. Ahora abundan caciques priistas, panistas, perredistas y petistas, ¿no? Todos por igual se volvieron latifundistas después de ser presidentes municipales o senadores, y ahora tienen grandes ranchos, sean del partido que sean, ¿no?, en esta región. Pero entonces les decía, nosotros promovimos en febrero del 2003 un amparo agrario, apelando a la vigencia de esta resolución presidencial de bienes comunales de 1964, y fue admitida por un juez de distrito, el juez de sexto de distrito de Salina Cruz, y lo cual le dio vigencia nuevamente al carácter jurídico de los bienes comunales de Juchitán. Sin embargo, como veníamos defendiendo también el ecosistema de manglar en contra de las pretensiones privatizadoras de caciques priistas asociados con empresas transnacionales, al igual que ahora con el caso del corredor eólico del Istmo, en aquel entonces con la empresa Ocean Garden. Ocean Garden es una empresa multinacional que se dedica a la comercialización de pescados y mariscos, son los principales que controlan los supermercados de mariscos en Europa y en Estados Unidos, y en Japón también creo. Y entonces llegan y privatizan las lagunas, el sistema lagunario, e impulsan el establecimiento de criaderos de camarón, la camaronicultura le llaman. El Plan Puebla-Panamá, dentro de sus rubros de inversión, tiene un área que le llaman acuacultura. En esa área de acuacultura lo que principalmente impulsan es las granjas camaronícolas en distintos litorales de la costa. En el Pacífico lo han hecho en Sonora, lo han hecho en Guatemala, lo han hecho en Ecuador, y lo querían hacer ahí en nuestro pueblo, pero hubo una reacción de parte de nuestro pueblo, las comunidades de pescadores, de campesinos también, decían en Diyazá, gala yustigi jingagaki zandadi dongaki zandadi gakanistis tobisi. Entonces decían, es que esas son tierras comunales, son tierras del pueblo, no se pueden vender, no se pueden privatizar, no se pueden. Y entonces en la lengua de nuestros pueblos, pues está toda la verdad de cómo es la tierra y por qué es y por qué se debe de defender, ¿no? Y por qué no se tiene que vender, pues, ¿no? Y afortunadamente en aquel entonces se pudo instrumentar un proceso administrativo vía Profepa en contra de las empresas, una empresa que se llamaba Camarón Real del Pacífico y que después se cambió de nombre porque había cometido el pequeño error de no haber presentado un manifiesto de impacto ambiental antes de empezar a destruir el ecosistema de manglar
en un espacio donde querían en 1000 hectáreas establecer esas granjas camaronícolas. Entonces ese es el principal antecedente del corredor eólico del Istmo. Como estábamos en ese proceso también en el 2003, cuando se quiso revitalizar el amparo agrario, pues se vino una represión y ahí en Unión Hidalgo hubieron muchos muertos. Tuvimos desde el 13 de febrero inicia ese proceso del 2003 y en ese 13 de febrero muere un compañero que se llama Manuel Salinas Santiago y resultan heridos 10 personas más por una balacera que los policías municipales recibieron a la manifestación que teníamos en la Plaza Municipal de Unión Hidalgo, y de ahí se generó todo un proceso de resistencia. Pero sí, este es un antecedente importante porque gracias a esa represión y a toda esa impunidad que se desató, pues muchos estuvimos presos y entonces ya no se le pudo dar seguimiento a los procesos jurídicos y administrativos. Algunos, como en el caso en el que se quería reconstituir la comunalidad agraria, el juez federal finalmente le dictó el sobreseimiento y bueno, y así está. Y hasta la fecha lo que queremos es recuperar esas rutas, esas mismas rutas, en donde se pueda combinar la resistencia informada de las comunidades con las vías jurídicas legales, que hay muchas y a veces no las agotamos todas hasta que ya estamos, o estamos tratando de agotarlas cuando se viene la represión también más aguda y entonces sí te imposibilitan de facto de poder enfrentar de cualquier forma, ya sea en la resistencia organizada o en la resistencia jurídica o en la resistencia a la movilización política, ese tipo de procesos y proyectos, ¿no? Pero les decía esto porque entonces uno de los principales objetivos hoy de esta asamblea, de esta organización en el Istmo de Tehuantepec, es reconstituir la comunalidad agraria de los pueblos en contra de la voracidad de las empresas transnacionales, en el caso del corredor eólico del Istmo. Hemos tenido casos muy graves de represión, han habido muertos, uno de los muertos fue incluso del bando de las empresas transnacionales, pues que contrataron gente para reprimir una manifestación el 28 de octubre y una bala de esas que salen al aire le pegó a uno de ellos que estaban en un puente de unas autopistas, esas que son como tréboles, entonces tenían gente allá arriba y una de sus mismas balas le pegó a ese tipo, Eduardo Solorza, creo que se llamaba, y entonces se lo querían cargar a los compañeros Rodrigo Flores Peñalosa y a la compañera Betina Cruz Velázquez la autoría material intelectual de esa pérdida lamentable de vida, y la empresa entonces vio que les funcionó la represión por esa vía y ahorita hay más de 40 averiguaciones previas en contra de compañeros. Después, desde octubre hasta ahora, se han venido dando varias formas de represión contra compañeros, algunas que han instrumentado por parte de la Comisión Federal de Electricidad en la población de Xadani, han llevado a varios compañeros de Xadani a presos de la resistencia contra las altas tarifas. El caso de la compañera Betina, pues creo que fue Betina Cruz Velázquez, Lucila Betina, fue uno de los más sonados, que ella es una cofundadora también de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio, y bueno, no estuvo ni siquiera las 72 horas, estuvo un día y medio detenida en el reclusorio de Tehuantepec y no salió absuelta, salió pagando una fianza, lo cual me pareció un poco lamentable, pero lo que los compañeros decían era que tenía que salir a acomodar al lugar, y entonces se pagó una fianza y está enfrentando el proceso en libertad y yendo a firmar y interponiendo recursos, una cosa muy penosa. Pero bueno, ahí está. Y después en Unión Hidalgo, hace como menos de un mes, en los predios de los compañeros que hicieron un campamento para no permitir la entrada de las maquinarias que están trabajando el parque eólico de Piedra Larga en el municipio de Unión Hidalgo, estando en sus propias tierras los compañeros, la abogada de una empresa, prestanombres de la empresa transnacional, que se hace llamar Desarrollos Eólicos de México, DEMEX, que es prestanombres de Iberdrola y de Gamesa y de todas estas transnacionales. Todas estas empresas transnacionales a su vez constituyeron pequeñas empresas registradas como si fueran mexicanas, porque acordémonos que la ley no permitía, ¿no?, en el artículo 27, la inversión extranjera directa
en generación de energía y mucho menos en transmisión y venta de energía. Y entonces, después de las últimas reformas que hubieron, parece ser que ya lo pueden hacer directamente las empresas transnacionales. Fue la reforma energética del 2008, si no me equivoco. Y sin embargo, antes no había esto, y entonces se generaron muchas figuras asociativas empresariales supuestamente especializadas en la generación de energía eoloeléctrica para hacer las veces de prestanombres y poder aterrizar la inversión de estas empresas transnacionales en la región. Y es el caso de esta que acabo de mencionar, Demex, en Unión Hidalgo, que tiene también su departamento jurídico, tiene sus abogados y tiene también, curiosamente, de reciente adquisición, su brazo de choque, su cuerpo de paramilitares, que cuando no le funciona ni el jurídico ni lo político, que no tienen nada, pues avientan a la gente que va armada a reprimir, y tienen a su disposición también al gobierno del estado de Oaxaca, a los gobiernos municipales, presidente municipal de Unión Hidalgo, el presidente municipal de San Dionisio. El de Unión Hidalgo recibió alrededor de 12 millones de pesos solamente por firmar los permisos de cambio de uso del suelo, con la gracia de que esto no debía figurar en los ingresos municipales y tampoco figuró en los informes municipales del ejercicio de este presupuesto. En el caso de San Dionisio del Mar, los compañeros están cumpliendo, son compañeros ICOTS. San Dionisio del Mar está al sur de Unión Hidalgo, ya prácticamente dentro del sistema lagunario, en donde hay 1,476 hectáreas que están arrendadas en usufructo. O sea, el arrendamiento de tierras no les fue suficiente por la vía del uso nada más, sino del usufructo, lo cual a la empresa en los contratos le permite la exclusividad en la venta de bonos de carbono, por ejemplo, ¿no?, que vienen cobrando por lo menos desde el 2005, el contrato se firmó en noviembre del 2004. El presidente municipal de San Dionisio del Mar recibió más de 14 millones de pesos por el contrato que se firmó por 1,476 hectáreas, que es lo que mide esta península desde Punta de Agua hasta la isla de Pueblo Viejo, que es un brazo de tierra que divide la laguna superior e inferior en ese sistema lagunario del Golfo de Tehuantepec. Y ahí tiene el potencial eólico más alto del mundo, porque cuando no hay norte, cuando no hay vientos de 90 kilómetros por hora, que son aprovechables para la generación de energía eléctrica, cuando no hay vientos del norte, pues está la brisa del mar, o sea que las empresas pueden generar electricidad durante todo el año, tienen viento del norte, viento del sur, de todas las direcciones. Entonces son la zona más privilegiada por el viento que tienen, pero toda esa energía que se genera, en vez de abaratar los costos de energía, en vez de que estas regiones pudieran tener una tarifa preferencial, en vez de que se diera algún subsidio a la comunidad en el consumo de energía, no, es energía para la Bimbo, para empresas como FEMSA, para la Coca-Cola, para Walmart, para el Palacio de Hierro, para la Pepsi-Cola, para otras empresas que incluso ya han comprado sus cuotas de electricidad con estas otras empresas privadas transnacionales. Pero les decía, en San Dionisio del Mar, desde hace 3 meses, en enero, a mediados de enero del presente año, la comunidad ya indignada, más o menos bien informada, participantes también en este núcleo regional de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio, se manifestaron y tomaron el Palacio Municipal, increpándole al presidente municipal el uso, la malversación de los recursos y la corrupción a la que se estaba prestando por su colusión con las empresas transnacionales, y que mientras este detalle no estuviera aclarado se le pedía la revocación del mandato al Congreso del Estado de Oaxaca. Ya se cumplieron 3 meses y por supuesto los compañeros están comprobando por su propia vista, pues por la experiencia, de que el Congreso del Estado de Oaxaca, ¿no?, atascado de priistas, no va a hacer nada por la revocación formal del mandato del edil de San Dionisio del Mar. Entonces se está pensando en organizar una asamblea popular y nombrar nuevamente por vía propia de usos y costumbres, y dejar de lado los partidos políticos y, en fin, toda una estrategia que fortalezca más la autonomía del pueblo ahí en el caso de San Dionisio del Mar. El caso de San Dionisio del Mar es, con eso termino, uno de los más graves por todo lo que muestra los niveles de corrupción de los funcionarios desde el nivel federal hasta el nivel
municipal, por la alta fragilidad ecológica del ecosistema lagunario del Istmo de Tehuantepec y el gran impacto que tendría la colocación de aerogeneradores en esos 39 kilómetros de la barra que divide y permite la comunicación de afluentes de agua entre los dos lagunas, el sistema lagunario superior y el lagunario inferior, y entonces, por el despojo, pues, porque son contratos de usufructo en donde la empresa finalmente, sin una consulta libre, previa e informada, como se señala en materia de derechos indígenas, de los pueblos y comunidades indígenas, antes de permitir la entrada de estas empresas transnacionales o de proyectos promovidos por los gobiernos del Estado, deberíamos de estar previamente informados de las magnitudes, las consecuencias, los impactos verdaderamente que se darían con estas empresas, y una vez que se diera esta información, esta consulta, pues ya las comunidades tendrían en un momento dado la opción en el ejercicio de su derecho de decir no o de decir sí a estos proyectos. Tal situación no ocurrió en ninguno de los 23 municipios, tanto zapotecos como icots del Istmo de Tehuantepec, por lo que también hay una grave atenuante, es la violación a los derechos de pueblos y comunidades.